Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Saludos a los suscriptores. Este día vamos a empezar con párrafos 103 y 104. Así que también vamos a hablar un poco del párrafo anterior para que veamos cómo se relaciona con este nuevo video. Así que en el video anterior hablamos de tres cosas. Empezamos en el primer episodio, en la primera parte, de que hay tres cosas que teníamos que tener en cuenta. Eso era el qué tomamos como historia, a quién nos dice la historia y qué tomamos como historia en relación al país, a nuestro legado. Acordémonos que aparte también de ser un poco teórico en esto, también tratamos de ser un poco práctico, poniendo la evidencia de qué es lo que se toma como lo que es, las cosas que son. Así que también hablamos de qué es lo que el país desde hace tiempo se debería haber hecho en el caso de los campesinos y por qué esto es bastante relevante a la historia que tenemos. Y esto hablamos de la regurgitación, que también las experiencias que tenemos, que vivimos, tanto en la vida social como en el ámbito, en educación, en el ámbito de la política especialmente. Le pusimos que no las experimentamos como son. No aprendemos en muchos casos de las experiencias anteriores. En el caso de la política a veces tiene que haber consistencia en el gobierno también para que haya una coherencia a lo largo del trayecto del país, pero también esto se puede ver que hay una coherencia de malas experiencias, de mantener de esa manera. Entonces, yo lo imagino que esto sucede como la regurgitación de un animal que no digiere completamente eso, solo se lo traga y luego lo vuelve a vomitar por X motivo. Así somos, por eso es que la historia del país en términos de política y en muchos países de Latinoamérica también miramos esto, también miramos esa continuación de esas mismas experiencias y aparentemente no cambia, no se ve el cambio verdadero, y eso es lo que uno pone en perspectiva. ¿Y por qué lo pongo en perspectiva? Porque en cierta manera, como lo dije al principio, la originalidad que tenemos no es propia de nosotros. ¿Y por qué? Nosotros que hemos estudiado en otros lugares, hemos aprendido la historia. Acordémonos que El Salvador no es un país que dicta el proceder de la historia, sino que seguimos las tendencias, seguimos como los demás países hacen y en muchas maneras nos apegamos a eso. Entonces, una cosa es estar en la posición de decir cómo es la historia y qué es lo que se toma como historia, y otra cosa es aprenderlo y hacerlo parte de la historia nuestra. En nuestro caso, el legado, tenemos un legado bastante grande, pero no le damos mucha importancia por X motivo. Tenemos un legado que fue impuesto español y son cosas que deberíamos aprender, y por eso es que tenemos la oportunidad de ser más originales en esto. Y el tema de también improvisación, esto va en cuestión en relación a cómo los campesinos no se les dio en el tiempo que deberían haberse dado la educación necesaria, los incentivos necesarios, el subsidio necesario para mejorar su economía personal, y en muchos casos quien le da de comer al país por derecho tiene que generar más por eso mismo. Entonces, pero eso no es lo que vemos, y eso sí lo vemos en otros países. En otros países han habido casos de partidos políticos, han habido casos de que los campesinos ejercen una gran fuerza adentro de la labor
política, no siendo parte de la política, sino que tienen bastante que decir y se le toma bastante serio cuando los campesinos dicen algo, porque eso va a afectar bastante cómo el país se puede sostener económicamente, y en el caso de comida ellos producen, entonces hay una gran influencia. Pero ellos reconocen también que ellos no son políticos y reconocen que el político debería estar trabajando para ellos en esta forma. Y esto, la improvisación, en español la improvisación a veces se puede tomar como negativamente, pero también en inglés improvisar la mejoría de algo, la mejoría de una empresa, de cómo hace un producto, quiere decir improvisar. Y esto como empresario en otro país, también uno puede decir como algo que también se habla de cómo mejorar el producto, cómo hacer mejor los servicios, cómo improvisamos esto. No es suficiente, tenemos que estar siempre al pie de la innovación y agarrar las herramientas más las últimas, y si no lo hay, entonces hacerlas uno mismo con el fin de proveer un mejor servicio, mantenernos todo el tiempo en competitividad en ese mercado. Entonces, eso se le puede llamar improvisación. Improvisar y no lleva connotaciones negativas, sino que son positivas mayormente. Pero en español a veces, como por experiencia, uno puede decir improvisar la totalidad, de que ya no hay espacio para mejorar nada, que está perfecto todo. Entonces, aquí vemos la absurdidad de lo absoluto en el lenguaje, así manifestándose, de que ya no hay forma de improvisar, no hay forma de mejorar. Irónicamente, tomamos el tiempo como absoluto, y de esto podemos esperar cualquier cosa de esa persona, cuando no hay esa diferencia entre la persona perfeccionando su arte, en este caso alguien que genera un producto. Como los campesinos sabemos que pueden trasladarse de carretas a carros, a camiones, mejorar la manera de cómo cultivan. Esto es innovar, siempre ir al pie de la innovación. Y es emprendedurismo, es una emprendición, una forma de vida, de que siempre se busca dónde se puede mejorar, dónde perfeccionar el trabajo. Como escritores sabemos eso, siempre hay oportunidad de mejorar nuestra literatura, pero tarde o temprano tenemos que publicar el trabajo, y esto lo dejamos para los críticos. Pero solo quería mencionar eso porque estos dos últimos párrafos también hablan de eso, teniendo una perspectiva de otros lugares que van al pie de las teorías, al pie del desarrollo, lo que se toma como desarrollo, mejor dicho, para no underestimar el intelecto salvadoreño, o la oportunidad para mejorar, en este caso, en lo que se refiere a la educación, y mejorar la manera de vida de los ciudadanos. Entonces, en este caso, podemos observar de cómo las historias se cuentan sobre estos lugares, qué es lo que se toma en otros lugares como historia, y cómo funcionan políticamente, por qué es lo que los lleva a ser tercermundistas, por qué los países del primer mundo observan de esta manera, y en relación a cómo ellos han desarrollado su sociedad. Y eso valida mucho la literatura, porque muchos países seguimos esta tendencia, seguimos hacia dónde vamos. Entonces, eso es el primer video, eso fue lo que dijimos. Y solo quería mencionar estas cosas que tal vez no se mencionaron, ya que van implícitamente si estudiamos cuidadosamente la literatura, entendemos esto. Pero sin mucho que decir, empezaremos con párrafo 103, así que aquí les dejo el video y comenzamos. Párrafo 103. La tensión entre la ética moral y la moda en esta era del, entre comillas, cambio, no es un problema en sí mismo.
sino la eventual disputa de avanzar hacia un centro similar para reconocer una autoridad ficticia. Todos tiran de los hilos hacia lo que mejor conocen. Bueno, como dice la primera oración, de que es bien a la moda la tensión entre la ética y la moralidad, cuestionar las acciones que se hacen como gobierno y lo moral, qué es lo que se debe hacer. En este caso, para tener una mejor perspectiva, aunque esto sea un poco nebuloso, ¿qué fin queremos tener para movernos como país, como historia, en relación, acordémonos, a cómo otras perspectivas de otros países, cómo ha funcionado, y haber tenido la oportunidad de conocer estas cosas, cómo se dice la historia de nosotros con otros ojos, y eso nos pone en un plano muy diferente cómo relacionarnos con otros países que necesitan tener un ejemplo de cómo se sale de ser pobre a mejorar la vida social, qué es lo que lleva al desarrollo, y la diferencia también de que primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, qué es lo que constituye a cada país y qué es lo que los detiene para mejorarse. Entonces todas estas cosas son modelos y son teorías que se ponen en práctica, que se explica y si actúas de esta manera te lleva a esto. Entonces no eres del primer mundo, eres del segundo mundo, del tercer mundo. Políticamente también escuchamos de que típicamente se escucha entre la población de que si tienes contacto entras a un puesto del gobierno, y el gobierno también nos da el ejemplo de esto, así que podemos confirmar esto. Entonces, la ética, la moralidad. ¿Qué moralidad se lleva? ¿Qué fin queremos llegar a tener? Y esto podemos poner la perspectiva de Aristóteles, uno de los pensadores más grandes de la antigüedad, de que